Antes de sentarse en el trono, Joram ya cargaba con el peso invisible de un nombre manchado. No era simplemente el hijo de un rey, era el hijo de Acab, un soberano débil, y de Jezabel, la mujer más temida y manipuladora que Israel conoció. Su cuna no fue de esperanza, sino de sombras. Nació en los pasillos dorados de Samaria, pero aquellos muros estaban impregnados del olor de la idolatría y del eco de sangre inocente derramada. Desde pequeño, Joram respiró el aire viciado de un palacio donde la verdad se susurraba y la mentira reinaba sin pudor, donde los altares de Baal ardían con orgullo mientras los profetas del Señor eran perseguidos sin misericordia. Su infancia no conoció jardines ni juegos, sino pasillos de piedra fría y conversaciones cargadas de ambición, sospecha y control. Mientras otros niños soñaban con ser pastores valientes o reyes justos, Joram fue moldeado con otra arcilla. Su niñez estuvo marcada por la política del miedo, por las enseñanzas de una madre calculadora y un padre influenciable. No creció escuchando la voz de Dios, sino las estrategias de cómo conservar el poder, incluso a costa del alma. Jezabel era más que una reina, era una arquitecta del engaño, fría, decidida, poderosa, y Acab, aunque rey por título, era marioneta en sus manos. Aquella combinación dejó marcas profundas en el alma de su hijo. Joram no heredó solo un trono, heredó un legado envenenado, pero Dios, que todo lo ve, aún en medio del palacio más oscuro, observa. Y aunque el corazón de Joram ya estaba endurecido por las circunstancias, las semillas de decisiones futuras estaban siendo sembradas en el silencio de su infancia. ¿Será posible cambiar el rumbo cuando todo lo que te rodea parece empujarte al abismo? ¿Puede un corazón deformado por la oscuridad encontrar redención? Joram no era el primero en la línea al trono. La corona, al principio, reposó sobre la cabeza de su hermano Ocosías, quien heredó el poder tras la muerte de Acab. Pero el reinado de Ocosías fue como una vela encendida al viento, breve, inestable, sin dirección. Su mandato estuvo marcado por la necedad y la idolatría, y su final fue aún más trágico que su inicio. Una caída, un accidente. Pero ni siquiera el dolor lo volvió hacia Dios. En lugar de clamar al Altísimo, buscó respuesta en ídolos extranjeros. Su agonía fue prolongada, pero su corazón siguió endurecido. Murió sin hijos, sin legado y sin esperanza. Fue entonces cuando todas las miradas se dirigieron a Joram. El día en que fue coronado, el ambiente no era de júbilo, era de expectativa. Una mezcla agria entre la desconfianza que inspiraba su linaje y una esperanza silenciosa de que tal vez, solo tal vez, Joram decidiera caminar en otra dirección. El pueblo, cansado de los dioses falsos y de las mentiras reales, ansiaba un cambio. Anhelaban un rey que escuchara al Dios verdadero, que reparara las grietas de una nación herida. El aire de Samaria aún olía a incienso extraño, a sacrificios profanos. El nombre de Jezabel aún provocaba escalofríos, y en medio de ese panorama, Joram tomó el trono. Pero algo en él se agitaba. Tal vez era temor, tal vez era una chispa de conciencia que aún no había sido apagada. Uno de sus primeros actos fue destruir el pilar de Baal, aquel símbolo que sus padres habían defendido con uñas y dientes. El pueblo quedó atónito. ¿Acaso este nuevo rey iba a romper con la herencia de oscuridad? Fue un gesto audaz, un acto simbólico, pero al final solo eso, un gesto. Joram no fue más allá. Derribó el altar, pero dejó en pie el pecado. Los becerros de oro de Jeroboam siguieron recibiendo adoración, y la verdadera restauración nunca llegó. Era como cubrir una herida con un manto fino. Por fuera, todo parecía distinto, pero por dentro, la infección continuaba su curso. Joram quería respeto, quería dejar de ser visto como el hijo de Jezabel. Anhelaba autoridad, pero sin renunciar al control. Quería el favor del pueblo, sin entregarse del todo a la voluntad de Dios. Y por eso sus decisiones eran tibias, sus pasos inseguros. Gobernaba como quien camina entre escombros, cuidando de no levantar demasiado polvo, intentando no despertar viejos demonios. No quería repetir los errores de su hermano, pero tampoco tenía la convicción de seguir un camino recto. Buscaba equilibrio, pero sin raíz espiritual. Era el rey del casi.
casi temeroso de Dios, casi reformador, casi distinto. Pero en el reino del Altísimo, el casi no basta. Y fue entonces, mientras intentaba sostener una imagen, mientras todo su reinado era apariencia y no esencia, que llegaron noticias a palacio. Noticias que estremecieron las paredes de Samaria. Moab se había rebelado. Moab, aquel antiguo reino vasallo, había estado sometido desde los días de Acab. Cada año, miles de carneros y corderos con lana eran enviados a Israel como tributo. Era un acuerdo forzoso, pero simbolizaba poder, dominio, un recordatorio de quién mandaba. Ahora ese dominio era desafiado. El rey Mesa había dicho, basta. Se acababan los tributos, se acababa el sometimiento, y con ello se abría una grieta en la frágil autoridad de Joram. La rebelión no era solo política, era personal. Era un golpe directo a su liderazgo todavía frágil. Si dejaba pasar este desafío, otros reinos podrían seguir el ejemplo. Y entonces, el imperio que había heredado se desmoronaría ante sus ojos. Pero Joram no era un David con ondas, ni un Salomón con sabiduría. No era un hombre de guerra ni de paz. Aún así, decidió actuar. Fue entonces cuando miró hacia el sur, hacia Judá. Joram envió mensajeros al reino del sur, a Judá, donde reinaba Josafat, un hombre conocido por temer a Dios. Josafat era justo, pero su corazón blando lo hacía vulnerable cuando se trataba de alianzas con Israel. Quizá por compasión, quizás por deseo de unidad entre hermanos divididos, aceptó la propuesta de Joram. Marcharía con él contra Moab. Y no fueron solos. También el rey de Edom se unió a la causa. 3 coronas, 3 ejércitos. Un solo propósito: restaurar el orgullo herido del trono de Israel. Eligieron una ruta estratégica, bordeando el desierto de Edom, para atacar por donde nadie lo esperaría. Pero lo que comenzó como un plan astuto, pronto se convirtió en una marcha de aflicción. 7 días bajo un sol abrasador. El suelo se cuarteaba como una piel reseca. Las botas dejaban huellas de polvo y desaliento. Las cantimploras se vaciaban. Los caballos jadeaban. Los soldados desfallecían. La estrategia había fallado. Lo que era una ofensiva sorpresiva se transformó en una lenta caída hacia el agotamiento total. Y mientras la desesperación crecía, Joram permanecía en silencio. No pidió ayuda al cielo, no dobló rodillas, no buscó la voz de Dios. Pero Josafat, aquel que sí conocía al Altísimo, alzó su voz y preguntó con sabiduría santa: ¿No hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Fue como si el aire se detuviera. Por fin alguien rompía el silencio divino. Por fin alguien recordaba que el Dios de Israel seguía hablando, si tan solo se le preguntaba. Y el nombre que surgió fue claro, ineludible, inconfundible. Eliseo, el sucesor de Elías, el profeta que no se vendía a los poderosos ni temía decir la verdad. Un hombre fue enviado a buscarlo y Eliseo vino, no con honores ni con sonrisa, sino con una mirada que penetraba hasta lo profundo del alma. Y cuando vio a Joram, sus palabras fueron cortantes como una espada. Eliseo se presentó ante los 3 reyes, pero su mirada se clavó en Joram con la severidad de quien ve más allá de la apariencia. El aire se volvió tenso, como si el mismo cielo hubiera retenido el aliento. Y entonces el profeta rompió el silencio con una declaración que dejó a todos inmóviles. Si no fuera por respeto a Josafat, rey de Judá, ni siquiera levantaría la vista para mirarte. Una sentencia dura, un juicio público. En medio de generales, soldados y reyes exhaustos, Joram fue expuesto. No había reverencia ni diplomacia, solo verdad, porque los profetas verdaderos no adulan al poder, solo obedecen al Dios que lo da o lo quita. Y aún así, Eliseo no se negó a ayudar. Pidió un músico, algo extraño, inesperado. En medio de la sed, del miedo y de la tensión, un instrumento comenzó a sonar. Una melodía suave rompió el desierto, y con ella algo descendió. La presencia de Dios se hizo sentir, invisible pero real, como una brisa que acaricia el rostro en medio del calor abrasador. Y entonces llegó la palabra, pero no era lo que esperaban. Así dice el Señor: cavad muchas zanjas en este valle. No habría viento, no habría lluvia, pero el valle se llenaría de agua.
El mensaje era claro: obedecer sin ver, confiar sin entender, actuar aunque todo parezca absurdo, porque los milagros de Dios no siguen la lógica humana y su provisión no depende de las circunstancias. Joram, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. No había estrategia, no había espada, solo una instrucción celestial que parecía ridícula ante la sequía. Pero no tenían otra opción, así que cavaron, con las manos, con herramientas improvisadas, con los últimos restos de fuerza, cientos de fosas abiertas en una tierra seca, como si esperaran lo imposible. Y Dios no falló. La mañana siguiente trajo algo más que sol. Con los primeros rayos del alba, el milagro descendió sin anunciarse. No hubo nubes, ni truenos, ni aguacero, pero el valle comenzó a llenarse. Las zanjas que habían cavado con fe, o quizás solo con desesperación, se colmaron de agua cristalina, silenciosa, serena, milagrosa. Los soldados se despertaron confundidos. Algunos pensaron que estaban soñando. Otros corrieron con las cantimploras abiertas, riendo, gritando, llorando. Caballos bebieron hasta saciarse. Hombres exhaustos cayeron de rodillas. Dios había respondido. No fue necesario que Joram dijera una palabra, ni gratitud ni alabanza. El milagro no dependía de su fe. Fue una muestra de misericordia, por amor a Josafat, por fidelidad a su propio nombre, porque a veces Dios bendice incluso a los tibios, para que se arrepientan. Pero Joram no cambió. Mientras el campamento se recuperaba, al otro lado, los moabitas observaban algo extraño desde sus murallas. El sol, reflejado en las aguas recién llegadas, parecía sangre, una ilusión óptica que Dios usó como estrategia. Creyeron que los reyes se habían matado entre ellos. Pensaron que los ejércitos estaban muertos, que lo que quedaba era solo botín abandonado, y cayeron en la trampa. Los moabitas bajaron de su ciudad gritando de euforia, creyendo que saquearían cadáveres. Iban desarmados, desorganizados, hambrientos de oro, no de guerra. Pero lo que encontraron fue el filo de las espadas que aún estaban listas para la batalla. El caos fue inmediato. El grito de victoria se convirtió en clamor de terror. Los hombres de Israel, Judá y Edom se alzaron como una ola que no se podía detener. Fue una emboscada sin planificación, pero con el respaldo de lo alto. La codicia de Moab los condujo directo al juicio, y el polvo del valle se tiñó ahora, sí, con sangre verdadera. Los moabitas, atrapados en su arrogancia, no tuvieron tiempo de formar filas ni levantar defensas. Fueron barridos. La sorpresa fue su sentencia, la soberbia su caída. Cada paso que daban en aquel valle era un paso más hacia su ruina. Soldados tropezaban unos con otros, caían atravesados por lanzas o morían sin entender cómo cambió todo tan rápido. Joram, que no era guerrero por naturaleza, se dejó llevar por la inercia de la victoria. Su ejército, ahora revitalizado, avanzó como una furia contenida que por fin había encontrado dirección. Tomaron ciudades una a una, derribaron fortalezas, destruyeron campos fértiles, cegaron pozos, arrasaron el orgullo de Moab. El reino que antes enviaba tributo ahora caía bajo el castigo del juicio divino, no por manos santas, pero sí bajo una justicia que había esperado su hora. Y así, avanzaron hasta llegar a Kir Hareset, la última ciudad fortificada, el último refugio del rey Mesa. Era allí donde la esperanza moabita aún resistía, encerrada tras muros altos, orando a dioses que no hablaban, clamando a cielos que no escuchaban. La ciudad fue rodeada, el asedio se estrechó día tras día, el hambre comenzó a hacer su trabajo, y en un acto de desesperación brutal, que heló la sangre incluso de los soldados más endurecidos, el rey Mesa subió a la muralla con su hijo primogénito, no para suplicar misericordia, sino para sacrificarlo. Allí, frente a los ojos de todos, ofreció a su heredero en holocausto sobre el muro, como último intento de apelar a su dios pagano. El grito del niño se mezcló con el humo, el olor a sangre se alzó sobre el polvo de la batalla, y el silencio se apoderó del campamento enemigo. Los soldados de Israel, Judá y Edom no supieron qué hacer. La victoria repentina se volvió incómoda. La escena fue demasiado, incluso para los endurecidos por la guerra. Y entonces, sin explicación humana, se retiraron. El campamento entero quedó enmudecido.
El sacrificio del rey Mesa fue una escena tan brutal, tan grotesca, que algo invisible se quebró en el espíritu de los soldados. Nadie dijo una palabra, pero todos sintieron lo mismo. Un límite había sido cruzado, no por ellos, sino ante ellos. Y eso bastó para que el corazón colectivo retrocediera. No fue una retirada militar, fue una retirada moral, como si Dios mismo hubiese permitido que la indignación detuviera la espada. El asedio se levantó, no porque Moab hubiera vencido, sino porque Israel ya no podía continuar. Lo que debía haber sido el broche de oro de una campaña victoriosa, terminó en silencio, confusión y vergüenza. Joram regresó a Samaria con las manos vacías y el alma revuelta. Había comenzado su campaña para fortalecer su autoridad, para demostrar que no era un rey débil, pero volvió con una victoria incompleta, una gloria sin honor y un pueblo que murmuraba. Algunos decían que se había acobardado, otros que el sacrificio había despertado la ira de los dioses moabitas, pero entre las voces bajas y los rumores, una verdad dolorosa crecía. La victoria sin obediencia no deja legado, solo vacío. Joram no habló, no dio discursos, no ofreció sacrificios de gratitud al Señor. Se encerró tras los muros de Samaria, más confundido que antes, más distante que nunca. Y mientras él callaba, el caos avanzaba. La tierra no descansó. El corazón del pueblo seguía herido. Y como si el cielo reflejara el estado del rey, la sequía espiritual se convirtió en hambre física. Una nueva crisis caía sobre Israel, una más profunda, más personal, una que no se resolvía con espadas ni con estrategias, una que tocaba el estómago y el alma. Era el inicio de una hambruna devastadora. Samaria se convirtió en una ciudad sitiada por el hambre, no por ejércitos extranjeros esta vez, sino por una necesidad tan cruda y profunda que rompía el alma antes que el cuerpo. No había trigo, ni cebada, ni vino. Las plazas estaban vacías, los mercados en silencio, y las puertas de la ciudad se llenaban de mendigos y niños con ojos hundidos. Los precios se dispararon. Lo impensable se volvió moneda corriente. Una cabeza de burro se vendía por piezas de plata, y el estiércol, sí, estiércol, se negociaba como alimento. La miseria no golpeaba solo las casas pobres, invadía también los palacios. Joram caminaba por las murallas de la ciudad con la túnica real aún sobre sus hombros. Desde lo alto veía la desesperación como un espectador ajeno, pero por dentro algo comenzaba a desgarrarlo. Y fue entonces cuando oyó un grito. Dos mujeres discutían, envueltas en rabia y dolor. Una de ellas alzó la voz hacia el rey con una historia que congeló la sangre. Acordamos que hoy comeríamos a mi hijo y mañana al suyo. Yo cociné al mío, y ahora ella esconde al suyo. La frase cayó sobre Joram como una lanza en el pecho. Ya no se trataba de escasez, era degradación, era desesperación en su forma más desnuda. Israel, el pueblo escogido, había descendido al punto más bajo de su historia. Se comían entre ellos. Joram, destrozado por dentro, rasgó sus vestiduras. Pero lo que se reveló debajo fue aún más inquietante. Llevaba cilicio en secreto, un luto oculto, como quien llora por dentro, pero mantiene el rostro duro por fuera. Fingía fortaleza, pero su alma estaba rota. Y en ese momento no clamó a Dios, no dobló rodillas, sino que arremetió contra el profeta. Que Dios me castigue si hoy la cabeza de Eliseo no cae de sus hombros. El hambre había quebrado su juicio. Y cuando no se entiende el silencio de Dios, es más fácil culpar al que habla en su nombre. Eliseo, el hombre de Dios, estaba en su casa, sereno, sentado con los ancianos de la ciudad, cuando el mensajero real se acercó. Pero nada lo tomó por sorpresa. El profeta ya sabía lo que venía, porque cuando el dolor nubla el corazón del rey, la espada busca culpables, no soluciones. Ese hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza, dijo Eliseo con calma. Pero cerrad la puerta, aún no ha llegado. Y así fue. El mensajero llegó con palabras duras, cargadas de rabia y desesperanza. Este desastre viene del Señor. ¿Por qué he de esperar más a Dios? Era el grito de una nación que había confundido juicio con abandono. Y Eliseo, sin inmutarse, levantó los ojos y declaró: mañana, a esta misma hora, habrá abundancia de comida a las puertas de Samaria, harina y cebada por el precio de nada.
Las palabras flotaron en el aire como una locura, una promesa imposible, porque ¿cómo podía haber comida en abundancia en una ciudad que ya había cocido carne humana? Y entonces habló el escéptico, el oficial de confianza de Joram. Con voz burlona, con mirada arrogante, con labios cargados de duda, dijo: «Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, ¿cómo podría hacer esto?». Y Eliseo respondió con una firmeza que no admitía réplica: «Lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Dios había hablado, no al ritmo del hambre ni al deseo del rey, sino según su propósito eterno. Y mientras la ciudad dormía, esperando entre el hambre y la incredulidad, Dios comenzó a moverse, en silencio. Esa noche, fuera de las murallas, el campamento de los sirios estaba intacto. Guardias despiertos, ollas al fuego, espadas listas. Pero mientras los hombres de Samaria gemían, algo sobrenatural comenzó a rugir en el desierto. Un sonido invisible, el eco de un ejército que no se veía, pero se sentía. Mientras Samaria dormía bajo el peso del hambre, Dios preparaba una liberación que nadie imaginaba. No envió lluvia, no envió trigo desde el cielo, envió pánico. Un estruendo sobrenatural comenzó a extenderse por el campamento de los sirios, primero lejano, luego cercano, luego ensordecedor. Era como el ruido de carros de guerra, de caballos galopando, de un ejército gigante avanzando con furia. Los sirios, al escuchar ese sonido inexplicable, se llenaron de terror. No vieron soldados, pero sus corazones se rindieron sin batalla. Gritaron: «Los reyes de Israel han contratado a los hititas y a los egipcios para que vengan contra nosotros». El miedo hizo lo que ninguna espada logró. Huyeron, dejaron tiendas abiertas, ropas tendidas, armas afiladas, vasijas llenas. El fuego seguía ardiendo y la comida seguía humeando. Salieron en la oscuridad como almas perseguidas, tropezando unos con otros, abandonando oro, plata y todo cuanto poseían. Fue el estruendo de Dios, sin una sola flecha disparada. Mientras tanto, fuera de la ciudad, 4 leprosos se miraban entre ellos, rechazados, olvidados, vivos, pero sin futuro. Nadie esperaba nada de ellos, y sin embargo, Dios había puesto en sus corazones la valentía que no halló en palacio. Uno dijo: «Si nos quedamos aquí, moriremos. Si vamos al campamento sirio, quizá también muramos. Pero, ¿y si vivimos?». Y fueron, paso a paso, tambaleantes. Esperaban ser detenidos por soldados, pero lo que encontraron fue el silencio del milagro. Ningún enemigo, solo abundancia. Comieron, bebieron, rieron como niños. Sus rostros volvieron a tener color. Hallaron tesoros y comenzaron a esconderlos. Pero entonces, la conciencia les habló más fuerte que el hambre. «Esto no está bien, hoy es día de buenas nuevas», y callamos. «Si esperamos hasta la mañana, nos alcanzará el castigo. Vamos a dar la noticia». Fueron los leprosos, no el rey, no los poderosos, los que llevaron la esperanza de vuelta a Samaria. Los últimos se convirtieron en los mensajeros del milagro. Los 4 leprosos llegaron corriendo hasta las puertas de la ciudad, agitados, sucios, pero con el brillo de la verdad en sus ojos. Gritaron, insistieron, golpearon. Pero ¿quién iba a creerles? ¿Quién escucharía a quienes eran considerados impuros y malditos? Y sin embargo, el guardia en la puerta se inquietó. Algo en sus voces no sonaba como mentira. Corrió al palacio y despertó al rey Joram. Le habló del campamento vacío, del silencio de los sirios, del oro tirado por el suelo. Pero el corazón de Joram, endurecido por la sospecha, no podía creerlo. «Es una trampa», dijo. «Nos esperan escondidos, esperando que salgamos desesperados por comida». La incredulidad hablaba más alto que la esperanza. Aún así, uno de sus oficiales sugirió enviar un pequeño grupo de exploradores. Si era mentira, poco se perdía. Si era verdad, se salvaría una ciudad entera. Los jinetes salieron al amanecer, cabalgando por el camino que llevaba al campamento enemigo, y lo que vieron los dejó sin aliento. El sendero estaba sembrado con mantos, armas, provisiones. Era claro, los sirios habían huido en desbandada sin mirar atrás. Cuando regresaron con la noticia, la ciudad estalló. El milagro que Eliseo había anunciado con precisión se había cumplido. No al mes, no al año, a la hora señalada.
En las puertas de Samaria, la harina se vendía por el precio de nada. La cebada fluía como nunca antes. Las manos que ayer suplicaban, hoy recogían bendición. Pero en medio del júbilo, el cumplimiento también trajo juicio. Aquel oficial que había dudado, el mismo que se burló de las palabras del profeta, fue puesto en la puerta para controlar la multitud. Y la multitud, sedienta de vida, lo atropelló sin piedad. Fue aplastado por la avalancha de aquellos que corrían a abrazar la abundancia. Vio el milagro, pero no lo disfrutó, tal como Eliseo lo había dicho. Porque dudar de Dios cuando Él habla es cerrar la puerta a su provisión. La ciudad que ayer lloraba ahora reía, y los últimos en la fila fueron los primeros en creer. Samaria entera vibraba con la noticia. El terror del hambre había sido sustituido por el bullicio de la abundancia. Los mercados revivieron, las madres cantaban, los niños corrían entre sacos de harina. Fue como si una nube se hubiera levantado y, por fin, el sol volviera a tocar la piel del pueblo. La gente no hablaba de Joram, hablaba de Dios, de cómo había intervenido sin necesidad de ejércitos, de cómo una palabra del profeta había derrumbado el cerco más impenetrable, de cómo hasta los leprosos fueron usados como instrumentos de salvación. Y en medio de esa alegría santa, Joram observaba, callado. Él había visto todo: el hambre, la desesperación, la amenaza, el milagro. Y aún así, su corazón seguía sin entregarse. No era como su madre, que perseguía a los profetas, tampoco como su padre, que se postraba ante ídolos sin remordimiento. Joram era el hombre del centro, el rey del equilibrio fingido, del ni sí ni no. Había visto cómo la palabra de Eliseo se cumplía al pie de la letra. Había escuchado el clamor del pueblo. Había sentido el miedo cuando las mujeres cocinaban a sus propios hijos. Pero nunca se quebró del todo. Dios le dio señales, le mostró misericordia, le habló a través del hambre y de la provisión. Pero Joram nunca se rindió por completo. Y ese era su mayor pecado. No la rebelión abierta, sino la indiferencia disfrazada de prudencia. No la idolatría, sino la tibieza. No el odio hacia Dios, sino el intento de caminar dos caminos a la vez. Y nadie puede servir a dos señores. El pueblo celebraba, pero el rey se mantenía a distancia, con los brazos cruzados, la frente fruncida y el alma partida. Había sobrevivido la guerra, pero no había aprendido a creer. Y cuando un líder no se quebranta, su tierra queda expuesta, porque el mayor enemigo de Israel no estaba afuera, sino en el corazón de su rey. Mientras el pueblo celebraba la provisión inesperada, una historia paralela comenzaba a tomar forma lejos del palacio. En el campo de batalla, en medio del polvo y los estandartes, un hombre ungido sin previo aviso estaba por cambiar el curso de la nación. Su nombre era Jehú, comandante respetado, valiente, con la mirada firme y los pies arraigados al deber. No era un profeta, pero sería la espada del juicio. Dios no había olvidado la sangre derramada por Acab. No había ignorado los clamores de los inocentes, ni los crímenes de Jezabel, ni la tibieza cobarde de Joram. Y cuando Dios decide cerrar un ciclo, lo hace a su manera, sin pedir permiso. Fue Eliseo quien, obedeciendo al Altísimo, envió a un joven profeta con una vasija de aceite hasta donde Jehú estaba reunido con sus soldados. Nadie sabía por qué lo llamaba, pero Jehú se levantó, entró en una habitación privada y allí la voz del cielo rompió el destino escrito. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te unjo como rey sobre mi pueblo, sobre Israel. Tú eliminarás la casa de Acab, harás justicia por la sangre de mis siervos, los profetas. Antes de que pudiera siquiera responder, el joven derramó el aceite sobre su cabeza y huyó, como una llama enviada para encender una pólvora antigua. Jehú se quedó de pie, impregnado de propósito. No pidió el trono, pero Dios se lo entregó, junto con una tarea temible. No solo gobernar, sino destruir a los que se habían burlado del nombre santo. Y en su corazón la convicción ardía. El tiempo de Joram había terminado. El ciclo de tolerancia, de medias tintas, de pactos ocultos con la idolatría, iba a cerrarse con sangre, porque cuando la gracia no quebranta, el juicio despierta. Jehú no esperó coronación.
No buscó alianzas, no consultó estrategas, montó en su carro con la determinación de quien ha sido enviado por el cielo mismo. Su mirada no buscaba gloria, buscaba cumplimiento. Y su objetivo estaba claro: Jezreel, donde Joram se recuperaba de sus heridas de guerra. El polvo del desierto se alzó tras sus ruedas. Su paso era tan veloz, tan determinado, que los vigías en las torres de Jezreel lo reconocieron desde lejos. «Veo una compañía que se acerca», avisó uno. Joram, extrañado, envió un mensajero. «¿Vienes en son de paz?». Pero Jehu no usó diplomacia. Su respuesta fue clara, como un trueno en día seco. «¿Qué paz, mientras las prostituciones de Jezabel, tu madre, y sus hechicerías sean tantas?». La respuesta fue como una espada directa al pecho. Joram comprendió al instante. No era una visita, era una sentencia. Trató de huir, giró su carro con urgencia, pero el tiempo ya no estaba de su lado. Jehu levantó su arco, tensó la cuerda y disparó una flecha que atravesó el corazón del rey. Cayó muerto en su carro, como cayó su padre antes que él, por no haber oído la voz de Dios. Jehu dio una orden solemne: «Lanzad su cuerpo en el campo de Nabot». Era justicia divina. Aquel mismo terreno que Acab había robado, el lugar donde la sangre del inocente había clorado a Dios, ahora recibía la sangre de su descendencia. Un ciclo cerrado, un juicio cumplido. Porque aunque los reyes olviden, Dios nunca olvida. Aunque los hombres callen, la tierra misma clama. Y en el tiempo de Dios, todo lo que ha sido sembrado, se cosecha. Joram murió como vivió, dividido, sin odio abierto hacia Dios, pero sin entrega. Sin rebeldía total, pero sin rendición. Un rey del casi, un corazón del medio. Y eso, para Dios, es igual a estar lejos. La muerte de Joram no fue solo el fin de un rey. Fue el cierre de una generación que había pretendido caminar con Dios sin renunciar al mundo. Su vida no fue un escándalo como la de Acab, ni una persecución como la de Jezabel. Pero fue más peligrosa. Una vida aparentemente neutral, pero espiritualmente vacía. Joram quiso complacer a todos, a los sacerdotes de Baal, a los profetas de Israel, a los nobles, al pueblo. Pero en ese intento de agradar a todos, no agradó verdaderamente a nadie, menos aún a Dios. Sí, destruyó el pilar de Baal, pero no tocó los altares de Jeroboam. Escuchó a Eliseo, pero no obedeció con el corazón. Se rasgó las vestiduras ante el hambre, pero no dobló las rodillas ante la presencia del Altísimo. Gobernó con apariencia, pero nunca con temor reverente. Y así, su vida se desmoronó como una casa edificada sobre arena. No por grandes pecados visibles, sino por la tibieza constante. Esa actitud que Dios aborrece más que la frialdad o la rebeldía. Porque el tibio cree estar bien, pero no se da cuenta de que está vacío. Joram no dejó legado, no dejó honra, no dejó fe. Lo que dejó fue un ejemplo doloroso de lo que pasa cuando el alma decide vivir dividida. Cuando la fe es solo un accesorio para los momentos difíciles, pero no una entrega diaria y real. Dios no busca reyes decorativos, busca corazones rendidos. No quiere gobernantes que actúen como si creyeran. Quiere hombres y mujeres que le teman, le obedezcan y le amen con todo su ser. La historia de Joram es un susurro de advertencia para todo aquel que cree que puede vivir a medias con Dios, que puede servir y negociar, amar y no comprometerse, creer sin rendirse del todo. Pero tarde o temprano, la vida pone a prueba el fundamento, y si no estás afirmado en Dios, todo se derrumba. Joram no murió con honor, no tuvo cortejo real, no hubo cantos de victoria ni monumentos en su nombre. Su cuerpo fue arrojado a un campo, como recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando un hombre vive sin convicción, sin entrega, sin Dios. No hubo generaciones que contaran su historia con orgullo. Su nombre no inspiró reverencia, sino advertencia. Porque Joram fue el tipo de líder que muchos desean, diplomático, razonable, equilibrado. Pero ante los ojos de Dios, su equilibrio era indiferencia, su diplomacia era cobardía, su razón era incredulidad disfrazada. Joram representa a todos aquellos que oyen la voz de Dios, pero no obedecen con todo el corazón.
aquellos que están cerca de lo sagrado, pero no son transformados por ello, que presencian milagros pero no se rinden, que aplauden los actos divinos, pero no se postran. Dios le envió señales claras. Le habló a través del hambre, le habló a través del milagro del agua, le habló a través del profeta, le habló con provisión, con juicio, con misericordia. Le dio oportunidades, tiempo, gracia, pero él eligió vivir en la orilla. Y quien vive en la orilla nunca está seguro. Las corrientes del mundo lo arrastran, los vientos del alma lo sacuden, y cuando llega la tormenta, no hay raíz que lo sostenga. Su final no fue trágico por la forma en que murió, sino por lo que nunca eligió vivir. Nunca eligió consagrarse, nunca eligió liderar con temor de Dios, nunca eligió confiar, obedecer, amar con todo el corazón. Y por eso, su historia no termina con una victoria, sino con una pregunta. ¿Qué más necesitaba Joram para rendirse? Quizás la misma pregunta te toca hoy. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? ¿Cuántas veces te ha rescatado, corregido, perdonado, advertido? ¿Cuántas veces más esperas para entregarte por completo?